descubre cómo la fe increíble de Miriam, hermana de Moisés, llevó a una redención divina en Israel. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo hebreo vivía bajo la opresión del faraón, quien había dictado una cruel orden: todos los recién nacidos varones hebreos debían ser sacrificados. En un tiempo sombrío, la tribu de Leví, fiel a Yahvé, se hallaba sumida en la desesperación y el miedo. Entre ellos, una niña llamada Miriam brillaba con luz y valentía, mostrando desde temprana edad una inteligencia vivaz que prometía ser luz en medio de las tinieblas. Llegó el día en que su madre, Jocabed, enfrentó la angustiosa decisión de esconder a su recién nacido hermano, Moisés. Con manos temblorosas, pero dispuestas, elaboró una cesta de juncos, sellándola con brea y con amor materno. El río Nilo se convirtió en su refugio, donde la vida y la muerte fluían en constante lucha. Miriam, aunque aún pequeña, sintió el peso de la responsabilidad y se ocultó entre los juncos, su corazón palpitando con desesperación y esperanza. Con cada corriente de agua, sus manos sudorosas se unían en oración, clamando a Yahvé por misericordia y protección. El sol ardía en el cielo cuando la hija del faraón llegó al río. El eco de su opulenta presencia resonaba, mientras Miriam, en un susurro audaz, se acercó al lugar donde su hermano yacía. La princesa, al abrir la cesta y descubrir al pequeño, realizó un acto que cambiaría el destino de todo un pueblo. Sin dudar, Miriam ofreció a la hija del faraón el amor y el cuidado de su madre. La estrategia brotó de su corazón, un acto sencillo, pero lleno de fe y fervor que resonaría en los planes de Dios. Mientras Jocabed alimentaba a Moisés, un nuevo hilo de esperanza tejía su futuro. Sin embargo, el camino hacia la libertad siempre está adornado de pruebas y desiertos. Miriam, como un faro luminoso entre sus compatriotas, se erguía con fe indomable, guiando a las mujeres hebreas en los tiempos difíciles. Cada tamborileo de sus pasos resonaba con una certeza: «Canten a Yahvé», exclamaba, recordando al pueblo que el Dios que los libertó se mantendría fiel en las tempestuosas mareas de la vida. Momentos de júbilo se entrelazaban con pruebas, y la fe de Miriam alcanzaba nuevas dimensiones. La murmuración del pueblo, cansado y en busca de respuestas, comenzaba a pesar en su corazón. ¿Podré sostener su anhelo de libertad?, se preguntaba, mientras las arenas del desierto barrían cada grano de esperanza. Sin embargo, Yahvé era su refugio, el fuego de su palabra brilla en su interior como un faro en la oscuridad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras el desierto se extendía, la redención de Israel se acercaba, y con ella, Miriam se sentía entrelazada en el misterio del propósito divino. Las preguntas sobre el sufrimiento y la duda permanecían, pero también lo hacía su fe, firme como un roble. Ella, la niña que observó el milagro de rescate, se preparaba para la revelación de un plan aún mayor. Al final del camino, nuevas luces de esperanza brillaban, y el destino de su pueblo estaba por revelarse en toda su gloria. La opresión en Egipto había enraizado sus raíces más profundas, asfixiando a los hebreos con un yugo de servidumbre y desesperación. Cada día que pasaba, las murmuraciones entre el pueblo resonaban como ecos en el desierto. Sin embargo, en los corazones de aquellos que clamaban a Yahvé, un fuego interno no se apagaba. Miriam, con los ojos brillantes de propósito divino, sabía que la historia de su pueblo no culminaría en la rendición. Fue durante una noche oscura, iluminada solo por la suave luz de la luna, que Miriam se reunió con un grupo de mujeres hebreas en secreto, buscando fortalecer sus espíritus. «Hermanas, ¿no recuerdan las promesas de nuestro Dios? Él ha oído nuestro clamor», proclamó con fervor. Las mujeres, aunque cansadas, sintieron renacer en ellas la chispa de la esperanza. El llanto de sus hijos les recordaba a cada una la razón de su lucha. «Yahvé nos ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré». Isaías 41:10, dijo Miriam, recordando las palabras del profeta. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero su voz firme instó a las mujeres a cantar, a elevar sus corazones hacia el cielo en un canto de liberación. Así,
bajo la sombra de la opresión, un nuevo canto comenzó a resonar en la tierra. Las voces se entrelazaban en melodías antiguas, pero cargadas de significado renovado. Cántale a Yahvé, porque ha triunfado gloriosamente, ha echado al mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 1. Miriam lideró el coro con una danza que desbordaba alegría y determinación, cada paso marcaba una declaración de fe en la liberación prometida. Sin embargo, la calma superficial era engañosa. En el palacio, el faraón observaba con un ceño fruncido. La desconfianza hacia el pueblo hebreo crecía como un espino en su corazón. Envió emisarios para aumentar la vigilancia y la opresión, temeroso de que la fe de Miriam encendiera una llama de resistencia que ya sentía ardiente. La presión creció, pero incluso en medio de la adversidad, la luz de la esperanza no se extinguía para Miriam. Cierta noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto, una visión inesperada invadió la mente de Miriam. Vio a su hermano Moisés, y con él comprendió el mensaje de Dios: él será el Salvador designado. La revelación la llenó de un reverente temor y asombro. Nunca antes había comprendido la envergadura de su misión. Moisés pronto debería enfrentar al poder más grande del mundo y su propio llamamiento ardía en el corazón de Miriam como un fuego sin consumirse. Mientras la fe de Miriam se fortalecía, la sombra del faraón se cernía más sobre ellos, y en su mente reverberaban las palabras del Señor. He oído el clamor de mi pueblo. El tiempo de la redención llegó acompañado de un desafío monumental. ¿Hasta dónde se atrevería a ceder la fe de Miriam ante la adversidad? Cuando el silencio se plantó en el corazón hebreo, una pregunta resonó en su interior: ¿está el pueblo preparado para el costo de la salvación? En ese momento, el destino de Israel pendía de un hilo, y Miriam, la niña que había salvado a su hermano, se encontraba en la encrucijada de la historia, presenciando el cumplimiento de un plan soberano que iba mucho más allá de su comprensión. Un repentino relámpago iluminó el cielo en la distancia, como un aviso de lo que estaba por venir. Con un aliento contenido, Miriam se preguntaba dónde guiaría este camino divino. Sin saberlo, un levantamiento de liberación estaba a punto de desatarse. La voz de Dios resonando por su pueblo, y el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. ¿Qué caminos tomaría Moisés? ¿Podría la fe de su hermana sostener el peso del destino? El cielo se oscureció de expectativa mientras el plan de Dios se trazaba en la eternidad, caminando hacia la revelación de su gloria. Las estrellas titilaban en el firmamento como testigos silentes de la carga en los corazones hebreos. Miriam, en su rincón, sentía el eco de sus esperanzas y temores resonando en la quietud de la noche. ¿Qué podía hacer ella, una mujer en medio de una opresión tan profunda? Sin embargo, el silbido del viento soplaba como un susurro, recordándole que Yahvé aún no había hablado la última palabra sobre su pueblo. Un amanecer llegó, bañando la tierra con luz y advirtiendo el nuevo día marcado por la desesperación. En el corazón de Egipto, en el palacio del faraón, un consejo se reunió en el silencio tenso de la mañana. Los consejeros, con rostros sombríos, discutían sobre los sueños inquietantes del faraón. Este, atormentado por visiones de un pueblo que se alzaba contra él, clamaba: ¿qué haré con esos hebreos? ¿Acaso no es el tiempo de su liberación? En el fondo de su mente, sabía que el poder de Dios a menudo se manifestaba a través de lo insignificante. Mientras tanto, Miriam había convocado de nuevo a las mujeres hebreas. Con su espíritu elevado por la anticipación, les instó a preparar sus corazones para lo que estaba por venir. Recordemos las palabras del Señor, dijo mientras sus ojos reflejaban la profundidad de su fe. Pronto habrá un tiempo de liberación, y debemos estar listas para seguir a nuestro Dios. Las mujeres, con manos llenas de trabajos en el hogar y corazones cargados de dolor, comenzaron a compartir entre ellas relatos de fe. La historia de los patriarcas resonaba en sus labios, avivando la llama de la esperanza. Recordaron a Abraham, quien confió en la promesa de Dios, a Isaac, quien vio el sacrificio de un cordero, y a Jacob, que soñó con una escalera al cielo. Cada historia les recordó que la presencia de Yahvé había estado con ellos a lo largo de la historia. Mientras las palabras de Miriam llenaban el aire, Moisés se encontraba en un lugar distante, a solas contemplando el desierto. Una sensación de pesadez lo envolvía, sabía que un propósito estaba sobre sus hombros. De repente, el Señor lo llamó desde una zarza ardiente, que no se consumía. Moisés, Moisés, resonó la voz de Dios, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Las palabras invadieron su corazón, empujándolo a un destino irreversible. Ve,
Moisés, continuó Dios, porque tú serás el instrumento de mi voluntad. Armarás un nuevo camino para tu pueblo, y los sacarás de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. En su pecho, una mezcla de temor y determinación se encendió mientras Moisés respondía, ¿quién soy yo para ir ante el faraón? El recuerdo de Miriam se presenta como un hilo de fe implacable, ella había defendido su vida. ¿Acaso no ha prometido nuestras generaciones esta tierra?, se recordó a sí mismo. Entonces, no es mi tiempo de actuar. La lucha entre la duda y la confianza lo consumía, y en ese momento, la voz de Dios se hacía más clara, yo estaré contigo. El clamor de los hebreos seguía resonando en la tierra de Egipto, y la sombra del faraón se extendía. Sin embargo, en medio de este tumulto, el plan divino se articulaba con una precisión divina. El tiempo de liberar a Israel estaba, sin duda, acercándose. Miriam, en su lugar de unión y fervor, sintió una nueva ola de esperanza. Sabía que el viaje de su hermano Moisés hacia el trono de Egipto marcaría el inicio de algo grandioso. Esa tarde, las mujeres comenzaron a danzar en círculos, una danza profética, proclamando lo que estaba por venir. Un rayo de luz brillaba desde el amanecer de la historia. En su tiempo, nos liberará, murmuraba, mientras sus voces alzaban una nueva canción llena de promesas. Pero en la distancia, los faraones y sus ejércitos armarían su plan ante lo que temían, e incluso el aire empezaba a cargar con presagios de tormenta. ¿Cómo puede un pueblo oprimido, bajo el yugo del faraón, cambiar el rumbo de su historia? Se preguntaba Miriam, al tiempo que un viento fuerte comenzaba a soplar. La inquietud se adueñaba de su corazón. Nuevos desafíos vendrían, pero ya no había vuelta atrás. El relato de redención estaba en marcha, y el cumplimiento del pacto de su Dios estaba cerca. Mientras el día se oscurecía nuevamente, una sensación omnipotente presionaba sobre ella. Miriam exhaló profundamente, confiando en que Dios ya había trazado un camino de salvación que nadie podría detener. La verdadera liberación se acercaba, un despertar que sobrepasaría su comprensión. ¿Cuáles serían los próximos pasos de Moisés en este juego divino? La revelación divina continuaba acercándose, y en la profundidad de su ser, un llamado irresistible latía, prepárate, Israel, porque la historia pronto cambiará. El sol se alzaba en un cielo claro, pero en el corazón de Egipto, una tormenta de desasosiego se manifestaba. La inquietud no solo embargaba a los hebreos, sino también a los egipcios. Los rumores sobre la inminente liberación de los israelitas resonaban por las calles y los pasillos del palacio, y el faraón, ahora más vulnerable que nunca, enfrentaba la ira de su pueblo. La esencia misma de su dominio estaba en juego, y así, la opresión se endurecía. Moisés, bajo el manto de la dirección divina, se preparaba para su encuentro con el faraón. En el silencio del desierto, se sentó en la arena caliente, buscando en su interior el énfasis de la voz de Dios. ¿Cómo llevaré a cabo esta tarea?, murmuró, sintiendo el peso del destino en sus hombros. Recordaba la zarza, la llamada de Dios, y las palabras de la promesa. Tú estarás conmigo, proclamaba su corazón, mientras la confianza, sembrada por la fe, emergía de entre sus dudas. Así, la mañana del encuentro llegó. Con su báculo en mano y la determinación en su pecho, emitió una súplica silenciosa a lo alto, dame valor y guía, Señor. Al entrar en el palacio, las sombras del poder del faraón se alzaban sobre él. La sala era un templo de opresión, decorada con la magnificencia de un imperio que había olvidado su lugar ante Dios. Moisés, empezó el faraón con una voz que retumbaba como un trueno, ¿quién te envía para perturbar mi reino? ¿Acaso no sabes que el yugo de Egipto es pesado y el poder que sostengo es absoluto? La mirada del faraón, fría y calculadora, buscaba desarmar su determinación. Una fría calma invadió a Moisés. El Dios de Israel me ha enviado a ti, proclamó con firmeza. Déjame ir a mi pueblo, para que puedan rendir culto a su Dios en el desierto. Cada palabra era un eco de la promesa divina. Sin embargo, la respuesta del faraón fue un desafío, ¿quién es Yahvé para que yo escuche su voz y lo obedezca? El aire se tensionó, Moisés sintió la presencia de Dios respaldando su declaración. En ese instante, comprendió que este enfrentamiento era más que un simple diálogo, era un conflicto entre la soberanía del Creador y la arrogancia de un rey. El faraón, en su obstinación, había elegido ignorar el mensaje de Dios, sellando su inminente destino. Mientras tanto, Miriam y las mujeres hebreas se reunían en un círculo.
La atmósfera vibrante de fe llenaba el corazón del clamor que ascendía a Dios. Las palabras de su hermana resonaban en sus oídos: «Prepárate, Israel, porque la historia pronto cambiará». Las mujeres, tocadas por la urgencia del tiempo, comenzaron a alzar sus voces. «Yahvé de los ejércitos, escucha nuestro clamor», clamaban. Los ecos de sus súplicas se lanzaban al cielo. El viento comenzó a soplar suavemente, como si la propia creación se uniera a su oración. Miriam sintió que la presencia de Dios estaba con ellas, y su espíritu exultante les instó a continuar orando y danzando en medio de la angustia. De regreso en el palacio, Moisés contemplaba la dura respuesta del faraón como un signo del amor de Dios por su pueblo. Sabía que esos momentos de resistencia eran parte del plan divino. De su boca, solo escaparon estas palabras: «El juicio de Dios vendrá sobre ti, pues no permites que su pueblo sea libre». Con un corazón ardiente y la certeza de que Dios cumpliría su palabra, se giró para salir, ya con una convicción renovada. Las letras de redención aún no se habían escrito del todo, y la batalla espiritual apenas comenzaba. ¿Podría el faraón resistir la mano poderosa de Dios? Miriam, sintiendo el eco de sus oraciones, supo que la intervención divina estaba tan cerca, sentía en su interior que Dios estaba listo para hacer algo extraordinario. En el horizonte, una nube de polvo surgía con la brisa desértica, pero no era solo arena, eran los pasos de un pueblo dispuesto a luchar por su libertad. «Están con nosotros los ángeles del cielo», susurró, su voz repleta de un fervor renovado. «Nadie podrá detener lo que está destinado a ser». La liberación se acercaba, y con ella, la revelación de la gloria de Dios. El faraón aún no sabía que cada desafío que levantaba era el preludio a su caída. ¿Qué nuevas maravillas desplegaría Yahvé ante los ojos incrédulos del rey? Las preguntas reverberaban en el aire, y la respuesta estaba a punto de llegar en este drama cósmico de salvación. La tensión era palpable mientras Moisés salía del palacio, la reacción del faraón resonando en su mente como un eco amenazador. En las calles de Egipto, los murmullos crecían, y el clima se tornaba cada vez más electrizante. Los egipcios, sintiendo el toque de un destino inevitable, comenzaron a mirarse entre sí con incertidumbre y miedo. Mientras tanto, Miriam, con el fervor de la fe encendida en su corazón, lideraba a las mujeres hebreas en un ritual de alabanzas. «Yahvé, escucha nuestro clamor». «Te necesitamos, Señor», gritaban, sus voces elevándose como un incienso dulce hacia el cielo. En un momento crítico, una de las mujeres, con lágrimas en sus ojos, se atrevió a preguntar: «¿Dónde está nuestro Salvador, Miriam? ¿Cuándo veremos cumplida la promesa?». La pregunta se quedó flotando en el aire como un susurro entre las corrientes de su oración. Miriam, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada mirada, levantó su báculo, símbolo de la fe que la guiaba. «Pronto verán la mano de Dios», exclamó, mientras el viento comenzaba a soplar en un susurro creciente. «Él nos ha oído y no nos abandonará». La esperanza renació entre ellas como un fuego encendido en la oscuridad. Esa misma noche, Moisés se encontró de nuevo en soledad, clamando a Dios en el silencio del desierto. «Señor, te ruego que muestres tus maravillas», suplicó. Fue entonces que la voz de Dios resonó, llenando la árida tierra de promesas. «Ve y diles a los hijos de Israel que yo soy el que soy, y que los liberaré de la esclavitud. Les daré la tierra que prometí a sus padres». Entonces, la estrategia de Dios comenzó a destellarse ante su mente. Moisés percibía que cada plaga que se desencadenaría sería un acto poderoso de juicio que abriría las puertas de Egipto. Con cada golpe mencionado, la confianza se alzaba en su corazón. «Cuán grandes y poderosos son tus caminos», declaró en voz alta. Al alba, cuando el sol aún no iluminaba plenamente el horizonte, un profundo estruendo resonó desde el palacio. El faraón, incapaz de ignorar la advertencia que Moisés había traído, estaba convocando a sus consejeros en una angustia desesperada. «Debemos frenar este alzamiento», ordenó, mirando con furia a los líderes egipcios. «Si permitimos que estos hebreos se vayan, perderemos nuestro dominio». Mientras estos eventos se suscitan en las alcobas del poder, Miriam seguía en su comunidad, preparada a actuar con la fe que ardería eternamente. Las mujeres hebreas, unidas en su clamor, buscaron dirección divina. «Debemos estar listos», murmuró una de ellas. «Cuando llegue el momento, debemos estar dispuestas a seguir». «Griten y alaben al Dios de nuestros antepasados».
exclamó Miriam, sintiendo una oleada de valor invadir su ser. Él hará cosas grandes ante nuestros ojos. La oscuridad se disipará, y la luz de la redención brillará sobre nosotros. Las horas se convirtieron en días, y la atmósfera se tornaba insostenible. Tras la dura negación del faraón y su obstinación, Dios decidió que era tiempo de manifestar su poder. Vuelve a presentarte ante él, Moisés, ordenó Dios. Y dile que sus días de opresión terminarán. Moisés, sin embargo, entendía que la tarea era monumental, cada encuentro incrementaría la ira del faraón. Su espíritu se agigantaba ante la certeza de lo que estaba por llegar. ¿Cómo puede ser esto posible?, se preguntaba, sintiendo la presión del tiempo y de los hombres. Pero la respuesta siempre estaba al alcance de su corazón. Tú estarás conmigo, repetía, como un mantra de fe. Mientras el tiempo se apretaba como una serpiente acechante, Miriam recitaba las promesas a su pueblo, infundiéndoles una renovada esperanza. Ella sabía dentro de sí que había un propósito que trascendía la opresión que conocían. Lo que comenzaba como un grito de liberación, pronto se transformaría en un himno de victoria. Con su báculo alzado, Miriam entendía que ya no solo eran hebreos, eran el pueblo del pacto, elegidos por el Dios Altísimo. Con cada paso de fe, se acercaban al umbral de la libertad. La obra de redención estaba en movimiento, y aún quedaba revelarse la más extraordinaria de las maravillas divinas. Mientras tanto, una sombra se cernía sobre Egipto, presagio de lo que vendría. ¿Conocerían finalmente los egipcios el poder y la gloria de Yahvé? La respuesta está a punto de manifestarse en el escenario de la historia. El día amaneció sombrío sobre Egipto, mientras el calor del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes densas que se arremolinaban en el cielo. Moisés, lleno de determinación, se preparaba para su segundo encuentro con el faraón. La voz de Dios aún resonaba en su mente, que vayas y le digas. Así, en el palacio real, el faraón lo recibió con un gesto impasible. ¿Quién es Yahvé, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel?, susurró, su arrogancia implacable, desafiando al Dios Altísimo. Moisés sintió que su corazón latía como el trueno, pero recordó las palabras de Dios. He aquí, haré maravillas poderosas en medio de ellos, declaró, con firmeza. Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. La ira del faraón chisporroteaba como una tormenta eléctrica. No tengo temor de tus amenazas. ¿Qué poder podrían tener tus palabras contra el dominio de Egipto? El desafío resonaba en cada rincón, y Moisés supo que la tormenta estaba a punto de desatarse. Mientras tanto, en el campamento hebreo, Miriam comprendía que la hora de la manifestación estaba próxima. Con el ritmo de la fe palpitando en su pecho, dirigió a su pueblo en una travesía de adoración, sus manos levantadas hacia el cielo. Escuchen, hermanos, el Dios de nuestras promesas no olvida. Él ha dicho que liberará a su pueblo. Las mujeres respondieron con fervor, sus voces se unieron en un clamor. Yahvé, ven a nuestro rescate. Muestra tu poder. Era un grito que surgía del abismo de su opresión, pero también de la profunda certeza de que su clamor sería escuchado. El aire se cargó de una expectativa palpable, como la quietud que precede a un terremoto. En el palacio, la tensión entre Moisés y el faraón se intensificaba. Si no dejarás ir a mi pueblo, yo traeré plagas sobre ti y sobre tu tierra, advirtió Moisés. Dios hará un juicio sobre tu nación, la creación será movida, y no habrá lugar donde refugiarse. La mirada del faraón se tornó fría, un rastro de inquietud cruzó sus ojos. Tú hablas de plagas y juicios, pero Egipto se alza fuerte. No temo a tus sombras. Sin embargo, profundos ecos de advertencia resonaban en su mente. La atmósfera en el palacio se volvió más densa y cada palabra de Moisés parecía resonar con fuerza inusitada. Afuera, Miriam y las mujeres sentían el impacto de las declaraciones de Moisés. Que no caiga en el silencio nuestro canto, decía. La voz del Señor ha sido sembrada en nuestros corazones y esta tierra conocerá su gloria. Con cada frase, se sentía el vínculo creciente entre cada hebreo, un pueblo unido por la esperanza de liberación. El día avanzaba y el pueblo aguardaba las noticias del encuentro. Pero Moisés regresó con el mismo mensaje, y el corazón de Miriam latía con la compasión del pueblo. Los tiempos son severos, meditaba, y aún debemos seguir confiando. La fe en sus ojos resonaba como un faro en una noche oscura. La respuesta del faraón, sin embargo,
fue el fuego que encendería el juicio de Dios. No se atrevan a volver, rugió, su ira instalada como una piedra volcánica a punto de estallar. La respuesta del cielo no se hizo esperar. Descendió la oscuridad, y el eco de plagas se sentó sobre la tierra. En medio de aquel caos, el pueblo de Israel se mantenía firme, creerían y verían la salvación del Señor. La promesa de Dios, vibrante y viva, aguardaba en cada corazón. Cuando el último acto de liberación llegue, exclamó Miriam al contemplar a su pueblo, los sentimientos de opresión se transformarán en cantos llenos de júbilo. Aquel día, el obrar de Dios será la maravilla que nos conducirá a la tierra prometida. Las palabras de la hermana de Moisés parecieron fluir en el aire como un manto espiritual. Pero el camino hacia la liberación estaba lleno de pruebas. ¿Cómo se manifestaría el poder divino en medio del sufrimiento y la opresión? La historia se desplegaría ante ellos, revelando el inquebrantable propósito de Dios. Mientras tanto, Moisés, con su corazón dispuesto a obedecer, continuaba confiando que lo que había de venir traería tanto juicio como redención. Así comenzaba la culminación del tiempo, donde la historia del pueblo de Israel se entrelazaría con la gloria del Señor. En las sombras de Egipto, la luz de la promesa comenzaba a asomarse, añadiendo una nueva dimensión al glorioso plan soberano de Dios. El cielo se cubrió con una tiniebla pesada, y el aire se tornó frío, como el aliento de una tormenta inminente. Aquellos que habitaban en Egipto comenzaron a sentir los primeros ecos de la profundidad del juicio que se avecinaba. Mientras Moisés se preparaba para su tercera comparecencia ante el faraón, las palabras del Señor reverberaban en su interior: yo endureceré el corazón de este rey, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo 7, 3. Al llegar al palacio, el faraón lo recibió con un desprecio aún más palpable que antes. ¿Por qué insistes en traer calamidades sobre mi gente? ¿No ves que tus palabras son vacías en la grandiosidad de mis dioses? La soberbia del faraón desbordaba, aun cuando un leve estremecimiento de preocupación se asomaba brevemente en su mirada. Moisés, enfocado y decidido, le respondió: así dice Yahvé, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, que me sirva. Éxodo 8, 1. Pero el faraón, necio e inquebrantable como una roca, replicó: no hay Dios que controle a Egipto, no puedo y no lo haré. La conversación concluyó con el mismo aire de desafío. Sin embargo, Moisés sabía que el tiempo se agotaba y que la siguiente plaga estaba a las puertas. Mientras se alejaba de la corte, las palabras de Dios retumbaban en su ser, sosteniendo su alma con la esperanza de un cambio inminente. De vuelta en el campamento hebreo, Miriam, fortalecida por el clamor del pueblo, se dirigió a las mujeres y ancianos. Él se levantará en nuestro favor, proclamó, y sus promesas son eternas. No permitamos que el miedo nos abrume, porque la liberación de nuestro Dios está cerca. Las mujeres, con el fuego de la fe encendido en sus corazones, comenzaron a prepararse en la tierra de Gosén, sabiendo que su adoración era un acto de resistencia. Las sombras de Egipto caerán, y nuestros gritos de angustia se convertirán en alabanza, declaró Miriam, llevando a las mujeres a orar y clamar, como en tiempos de antaño. Sin embargo, la situación en Egipto se tornaba cada vez más oscura. Plagas implacables comenzaron a asolar la tierra. La primera, la transformación del agua en sangre, desató una oleada de terror entre los egipcios. Éxodo 7 y 20. Los ríos, que antes eran nutridos con vida, ahora eran solo muerte. La desesperación comenzó a filtrarse incluso en el palacio real. El faraón, al enfrentar la devastación y los gritos de su pueblo, buscó a Moisés. Pero ante cada súplica y promesa de liberación, su corazón se endurecía más. Las dudas llenarán tu corazón, pero quien se aferra a la fe verá la gloria del Señor, pensaba Moisés, aferrándose a su misión. Mientras tanto, Miriam y las mujeres continuaban con su adoración, perseverando en la esperanza. Dios está con nosotros y su poder es mayor que el de cualquier faraón. Escucharé con fe su voz, y nuestra liberación será nuestra canción, proclamaba Miriam con fervor. El eco de su fe comenzó a resonar en el campamento, una melodía espiritual que desafiaba las circunstancias opresivas. Las mujeres danzaban en círculos, y cada grito de adoración se convertía en un canto contra las olas del sufrimiento. Y así, en el corazón de Egipto, ante el poder de lo visible, la lucha por la liberación había comenzado, pero en la oscuridad, el hilo divino de la redención se tejía cada vez más fuerte. La ferocidad del juicio estaba en marcha y la promesa de salvación aguardaba entre los ecos de los lamentos.
Todo lo que se levanta contra el pueblo de Dios caerá, murmuraba Miriam en su ruego personal, mientras una luz se atisbaba entre las tinieblas. Era el tiempo de la manifestación del poder de Yahvé. Y cuando la última plaga se desatase, el clamor de liberación resonaría en cada rincón de Egipto, haciendo eco en la historia del pueblo de Israel. La promesa de Yahvé se cumpliría, y a través de las pruebas, la historia de redención empezaba a desplegarse ante ellos, revelando el insondable y soberano propósito de Dios. Moisés, sintiendo el peso del llamado divino, se volvió hacia la multitud que crecían en el campamento hebreo. Sus ojos buscaron a Miriam, quien mantenía el espíritu de esperanza vivo entre el pueblo. Tal era la fe de la hermana de Moisés que, incluso ante la adversidad, parecía irradiar una luz que desafiaba la oscuridad que se cernía sobre Egipto. Sin embargo, la oscuridad no solo habitaba en el corazón de Egipto, también buscaba insinuarse entre el pueblo de Israel. Los ecos de lamentos y quejas comenzaron a brotar entre las filas de aquellos que se sentían atrapados en unas circunstancias desesperadas. ¿Por qué hemos salido de Egipto? Más nos valdría ser esclavos que morir en el desierto, murmuraban entre sí. El desánimo comenzó a filtrarse como un veneno silente en sus corazones. Miriam, percatándose de la desilusión, se levantó con más fervor. Pueblo de Dios, ¿acaso no recuerdan las promesas de nuestro Señor? Él es nuestro liberador. No temáis, pues la mano de Yahvé se mueve en nuestra dirección. Lo que parece estar en ruinas, Él lo levantará con su poder y gloria, exclamó con un tono que resonaba como un tambor militar en tiempos de guerra. Mientras tanto, en el palacio del faraón, la presión en su corazón y su arrogancia comenzaron a mostrar fisuras. La segunda plaga, la de las ranas, había invadido Egipto. Los gritos de los egipcios resonaban como un eco de desespero. El faraón, en su orgullo, no podía ver al Dios vivo detrás de las calamidades. Sin embargo, en su corazón, una pequeña chispa de inquietud comenzó a fluir. ¿Por qué persisto en rechazar a Moisés? ¿Acaso no debo hacer algo para apaciguar a este Dios que se manifiesta con señales y maravillas? Pero su dureza, alimentada por sus ídolos, rápidamente destruyó cualquier destello de reflexión. Traed a Moisés, ordenó finalmente, su voz trémula, y su determinación nuevamente oscura como la noche que cubría sus tierras. Cuando Moisés fue llamado, el faraón le dijo, he tenido suficiente de esto. Pídeme lo que quieras, pero queda aquí con nosotros. El pueblo no debe irse. El clamor del pueblo se escuchaba desde fuera, un mar de voces deseando ser libres. Con firmeza, Moisés replicó, así dice Yahvé, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Si no, la mano del Señor se alzará contra ti y contra tu pueblo con plagas. Pero en tu orgullo, no has querido oír. Mientras tanto, las mujeres en el campamento, guiadas por Miriam, levantaban ofrendas y alabanzas al cielo, entonando cánticos de liberación. Canta a Yahvé, porque ha triunfado con gran gloria, repetían en coro, y el viento pareció llevar sus voces más allá de las murallas de Egipto, cruzando las fronteras del corazón del faraón. Cascadas de esperanza fluían de labios de las mujeres, entrelazando a cada una con el deseo de libertad. Miriam clamó, hoy es el día en que la gloria de Dios se mostrará en nuestras vidas. Recuerden, la redención está a la vuelta de la esquina, porque Él viene a rescatarnos. Esta oscuridad no es para siempre, el amanecer de la libertad se acerca. Las palabras de Miriam, como fuego en el desierto, avivaron la fe de su pueblo, poniendo de manifiesto la fuerza de la unidad. Grande era la angustia y la nube gris que cubría Egipto, pero más grandes eran las promesas de Yahvé sobre su pueblo. Mientras se preparaban para lo que estaba por venir, un susurro de lo sobrenatural comenzó a danzar en el aire. Los egipcios, cada vez más aterrorizados por las catástrofes, dirigieron sus miradas hacia Moisés, el hombre a quien habían despreciado. Mientras el corazón del faraón se endurecía, el pueblo hebreo quedaba a la espera de una inminente manifestación del poder divino. Así, la fe de Miriam, que ardía en su interior, se convertía en un faro de esperanza. Fue entonces cuando el cielo comenzó a abrirse, y el plan soberano de Dios se revelaría, trayendo consigo el juicio más grande que Egipto había enfrentado, un juicio que confrontaría no solo al faraón, sino también al mismo ídolo que su pueblo había adorado. Mirad bien, porque vendrá el día en que veréis la salvación de vuestro Dios, prometió Miriam, mientras una luz resplandecía detrás de las nubes, presagiando el desenlace soberano de la historia de salvación. Y así, en el umbral de cada corazón, el poder del Altísimo comenzaba a moverse,
listo para desatar la liberación que marcaría un antes y un después en la historia del pueblo israelita. Mientras la noche se cerraba sobre Egipto, las sombras se hacían más densas y el llanto de los egipcios resonaba por la tierra. Cada plaga traía consigo un temor más profundo, una desolación que calaba los huesos, las ranas, los piojos, y ahora una profunda oscuridad que cubría la tierra, como si las propias tinieblas resistieran al poder de Yahvé. El faraón, aún con su corazón endurecido, sentía la presión aumentada, atormentado por las visiones de ruina que su obstinación había desatado. En el campamento hebreo, el pueblo de Israel se agrupaba bajo el liderazgo de Moisés y Miriam. A medida que las horas pasaban, una creciente tensión impregnaba el aire. Las voces de queja se habían silenciado momentáneamente, todos esperaban, con el cabello erizado por el pavor y la expectativa. Moisés, en lo profundo de su alma, sabía que estaba en la cúspide de un enfrentamiento divino. Todo estaba dispuesto. Caminó entre su gente y recordó el mandato del Altísimo: cuando yo extienda mi mano sobre Egipto, liberaré a mis hijos de la opresión y será conocido que soy Yahvé. Un dulce ardor de fe lo invadía al pensar que, a pesar de los oscuros días, el plan de Dios se desplegaba ante ellos. Miriam, sintiendo la atmósfera cargada, se levantó de nuevo. «Pueblo amado, no perdáis la esperanza», dijo, su voz resonando con la fuerza de una trompeta. «Lo que está por venir es algo que no han visto jamás. El cielo retumbará con la gloria de nuestro Dios. Lo que hoy lloráis, será el tema de vuestro canto de mañana». Mientras las palabras de Miriam llenaban los corazones con valor, una nube oscura se cernía sobre Egipto, simbolizando el juicio inminente. En el palacio, el faraón, consumido por su rabia y su orgullo, convocó a los magos y adivinos de su corte, quienes, a pesar de sus trucos, no podían frenar la avanzada del Dios de Israel. «Deséame, te lo pido, que pare esta calamidad», imploró con desesperación, pero la dureza de su corazón era un muro impenetrable. Con cada día que pasaba, la bendición de Dios crecía entre su pueblo mientras que el juicio se cernía sobre la tierra de Egipto. Aquella noche, en comunión con su pueblo, Moisés recibió una instrucción extraordinaria de parte de Dios. «Ahora, estableceré mi pacto con ustedes, y marcaré la frontera de mi protección sobre cada hogar que confíe en mí. Tomen un cordero sin defecto, sacrifíquenlo y untarán su sangre en los dinteles de sus puertas. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá destrucción entre ustedes». El pueblo, con corazones palpitantes, recogió las instrucciones de Moisés. En sus ojos brillaba una mezcla de temor y fe. Sabían que esa señal sería su liberación, confiaban en la promesa viva de su Dios. «Bendito sea su nombre», exclamó Miriam, al ver el fervor en los ojos de sus hermanos, «hoy es el día que el Señor se hará visible entre nosotros». ¿No sienten que la libertad está a las puertas? Mientras las estrellas parpadeaban en el vasto cielo, el pueblo se aferró a sus esperanzas, uniendo sus corazones en plegarias fervientes. La tensión creciente en Egipto prometía la manifestación poderosa de su liberación, pero también una confrontación decisiva entre el Creador y la arrogancia del hombre. Cuando el reloj marcó la medianoche, la presencia de Dios se hizo palpable, y las calles de Egipto se llenaron de lamentos desgarradores. Un grito surgió desde las casas de los egipcios: todo primogénito en cada hogar había caído, sellando así el destino del faraón y de la nación entera. El eco del juicio resonó en cada rincón, mientras que en los hogares de Israel, la fe y la redención florecían. «Mirad bien, porque esto es solo el principio», proclamó Moisés ante su pueblo, «el Señor hará maravillas entre nosotros». Así, en cada palabra y cada lágrima, el plan soberano de Dios continuaba reverberando entre su pueblo, prometiendo un futuro glorioso lleno de esperanza y salvación. La verdadera liberación estaba cerca, y el camino hacia la tierra prometida comenzaba a trazarse con fe y valentía. En la quietud de la medianoche, mientras la luna brillaba con una luz temblorosa sobre el pueblo hebreo, Miriam estaba atenta a los susurros de la noche. El clamor desesperado proveniente de Egipto resonaba en su corazón, y al mismo tiempo, una profunda paz inundaba su ser. La sangre del cordero adornaba los dinteles de las puertas, una señal de que el juicio pasaría de largo sobre su hogar. En medio del terror que asolaba la tierra, el pueblo de Israel se hallaba a las puertas de una histórica liberación. «Este es el tiempo», susurró para sí misma, mientras seguía las luces titilantes que destellaban en los hogares de sus hermanos. «El Señor cumplirá su promesa, y nuestras voces se elevarán en alabanza por su bondad». El aire, cargado con el aire de su ferviente esperanza, parecía vibrar con la anticipación del mañana. En Egipto,
el faraón, su yugo aplastante temblando ante la calamidad, no podía contener su furia ni su miedo. Los gritos de los egipcios llenaban cada rincón, y la realidad de su negativa a escuchar a Dios estaba ahora en su cara. La desesperación del faraón fue solo un eco distante para los hebreos. Miriam, junto a su pueblo, se preparaba para la celebración de una liberación que había sido esperada por generaciones. «Reunámonos, hermanos», instó Miriam a las mujeres a su alrededor, mientras sus ojos brillaban con una luz de fervor. «Canten a Yahvé, porque ha triunfado gloriosamente. Este día será recordado como el día de nuestra redención, y alzaremos nuestros corazones en himnos de adoración». Las mujeres, unidas, respondieron con alabanzas que ascendieron como un incienso dulce hacia el cielo. Pero mientras el pueblo celebraba, un nuevo desafío se cernía sobre ellos. Las palabras de Moisés, llenas de poder y autoridad, habían desencadenado no solo la ira del faraón, sino también una serie de conmociones en la tierra misma. Miriam sabía que, aunque el juicio había llegado, el viaje a la verdadera libertad aún estaba por delante. Se acercaba un tiempo de tránsito para todos ellos, un momento que marcaría su historia, pero también los sometería a pruebas que pondrían a prueba su fe. Cada latido del corazón de Miriam resonaba con la idea de que la revelación de la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse. La misma mano que había hecho caer las plagas ahora los guiaría a través del desierto, conduciéndolos hacia la tierra prometida. «Recordemos las maravillas del Señor», exhortó a las mujeres, «sus caminos son fieles y justos. No olvidaré cómo nos ha liberado». En la mañana siguiente, mientras las sombras del luto se cernían aún sobre Egipto, el faraón, despojado de su arrogancia, llegó a Moisés con un rostro demacrado y lleno de desespero. «Vete. Toma a tu pueblo y busca la tierra que tu Dios te ha prometido. No puedo soportar más. Que se vayan todos los hebreos antes de que un nuevo juicio caiga sobre nosotros». Moisés, con una determinación sólida, supo que era el momento. En medio de su alabanza, Miriam sintió un estremecimiento que atravesaba su ser. Aquella mañana tendría significativas repercusiones, una liberación que resonaría a través de los siglos. Con el corazón latiendo en perfecta sintonía con el propósito divino, se unió a su pueblo para emprender un viaje que cambiaría el curso de la historia. Mientras comenzaban a salir, una nube de gloria se cernía sobre ellos, proporcionando dirección y protección. Era la presencia de Yahvé, guiándolos en su travesía. Miriam lideró a las mujeres hebreas, danzando con alegría y valentía, proclamando la fidelidad de Dios en cada paso. El desierto se extendía ante ellos, un camino incierto, pero la fe de Miriam inspiraba a aquellos que la rodeaban. «Confiemos en el Dios que nos ha sacado de la opresión, haremos memoria de sus maravillas». Sin embargo, entre el júbilo y la esperanza, el faraón, atormentado por la pérdida, decidió perseguir a los hebreos. En su locura por recuperar lo perdido, su ejército se armó, y el eco de pasos resonó tras de ellos. La persecución marcaba el inicio de una nueva prueba, una que revelaría tanto el poder de Dios como la fragilidad del corazón humano. La llegada al Mar Rojo sembró el terror en el corazón del pueblo. La ansiedad y el pavor comenzaban a sopesar la fe que habían construido en la noche anterior. «Podremos cruzar», se murmuró entre ellos, y el clamor de sus dudas fue como una tempestad que asolaba su confianza. Miriam, sintiendo el creciente desánimo, recordó las promesas de Dios. «No temáis, porque Yahvé peleará por nosotros», exclamó, aun mientras el ejército egipcio se acercaba. «Aguarden en silencio y vean la salvación que el Señor realizará hoy». Con el báculo en mano, Moisés se mantuvo firme, mirando la extensión del mar, y escuchó la voz de Dios: «Levanta tu mano sobre las aguas». El cielo gritaba la grandeza del poder divino, y el mar comenzó a abrirse como un manto. Miriam, al ver la desembocadura del milagro, gritó con fervor: «El Señor es nuestro guerrero. Nos ha traído aquí para liberarnos y mostrarnos su gloria». La multitud, sintiendo la fuerza de su revelación, comenzó a avanzar, cruzando sobre el fondo seco y bajo las paredes de agua. Al salir a la otra orilla, Miriam lideró a las mujeres en un nuevo canto de victoria, lleno de fervor y alegría. «Canten a Yahvé, porque ha triunfado gloriosamente, ha echado al mar al caballo y al jinete». La fe y la obediencia se entrelazaban como hilos dorados en el tapiz del destino divino. Así, mientras los ecos de alabanza se elevaban, la revelación de los planes soberanos de Dios, a través de la fe increíble de Miriam, se estaban desplegando, marcando un camino que resonaría en el tiempo. Un nuevo viaje de redención había comenzado,
y el pueblo de Israel estaba destinado a ser testigo de la gloria de su Dios. Pero, incluso en la liberación, un nuevo misterio se levantaba ante ellos: ¿qué formas tomará la gloria de Dios en esta travesía de fe? Cada paso hacia adelante era una invitación a descubrir la profundidad del plan divino que se manifestaría a través de ellos.